Excelente, muchas gracias. Un momento, compañeros, compañeras, por favor. Bueno, estaba lloviendo, a ver si me podía mejorar un poco la claridad, pero sí me alcanzo a distinguir, ¿verdad? Está oscurito, pero sí, así se me ve. Bueno, muy buenos días a los que están conectados. Yo soy Noé Corso Corral, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y para mí es un gusto ver que tengo ahí algunas caras conocidas a las que ya he tenido la oportunidad de darles algunos módulos de otros diplomados. En verdad, Cindy, ya habíamos estado en otros, eh, en otros diplomados, donde incluso nos hiciste favor de compartir una lectura. ¿Recuerdas bien? Creo que era en democracia digital, si no mal recuerdo. Pero bueno, entonces, estábamos en esta ocasión, en este diplomado de derechos humanos y derechos humanos político-electorales. Vamos a analizar hoy un, un concepto de los orígenes, el surgimiento, desarrollo histórico de los derechos humanos, luego de los derechos político-electorales y luego su conceptualización, identificar cuáles son los derechos ciudadanos, colectivos, políticos, etcétera, etcétera. Porque como ustedes saben, eh, este debate no es, más bien esta materia no es un tema que esté del todo, y curiosamente, ¿no?, resuelto en la jurisdicción internacional, porque pues hemos visto diversas historias respecto de intentos por ir minimizando, por ir negando la protección a los derechos humanos, los derechos universales. Su contenido y conceptualización se pretende que sea de alguna manera lo más difuso posible para, en su caso, mejor no protegerlo. Y bueno, es un debate que incluso nos trae ahora al tema de las facultades de los tribunales, ¿no? No sé si todos supieron en la semana, pero hace una semana está perdón, el foco de atención está en el Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados, por una reforma constitucional que se quiere hacer. En un principio se había anunciado que había sido consensada por los partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano, con motivo de limitar las facultades o de, ahorita vamos a ver un poquito de ese tema, pero de precisar o delimitar las facultades interpretativas del tribunal, particularmente, por ejemplo, en materia de acciones afirmativas, ¿no? Como ustedes saben, estos medios de ejercicio, de defensa de derechos fundamentales, particularmente intentados o creados o plasmados para grupos vulnerables o históricamente en situación de vulnerabilidad. Entonces, no, pareciera ser que en el discurso lo que decían es que no, esto tiene que estar en base, bueno, eso dice la reforma, bueno, el proyecto de reforma que parece ser está abortado, no tuvo la mayor, bueno, ya parece que no tuvo el apoyo fundamental de los votos para que se requiera una reforma constitucional, pero entre otras cosas, de eso se trataba, ¿no? O sea, ustedes tribunales no pueden interpretar la Constitución de manera tal que creen acciones afirmativas. Yo les pregunto desde ahorita, compañeras, o les afirmo desde ahorita, compañeras, compañeros,
Las acciones afirmativas que existen en este país han sido producto de la creación jurisprudencial del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Nacional Electoral, y, y producto de esa interpretación jurisprudencial es que posteriormente se han reconocido en términos legislativos. Pero nos ayuda muchísimo este tema. Fíjese que a pesar de que pareciera así que estoy contándoles en el café de la mañana el chisme político de la semana, no, porque está justamente el debate, este debate sobre si los derechos fundamentales se deben de positivizar o no en la Constitución, en la ley, en una norma específica, ¿no? Ya ahorita veremos con mucho detalle el desarrollo, el surgimiento de los derechos fundamentales, pero desde ahora les voy anticipando una cuestión. El desarrollo de los derechos humanos no tiene fin, no tiene fin, no tiene fin. Es producto y consecuencia natural de la evolución de las sociedades, de las distintas sociedades, o de una sociedad universal, si se quiere ver así. Yo soy un poco escéptico de ese concepto. Si bien es cierto, hoy en día todo tiende a la universalización, es cierto que no están en esta nueva era justamente de globalización y de tecnificación y acceso inmediato a la comunicación y a las noticias de lo que pasa en el mundo, pues eso no necesariamente nos hace unas sociedades uniformes, aunque es cierto que se puede encontrar una matriz identitaria en prácticamente todos los estados del mundo, con mayor o con menor fuerza, de la protección de los derechos fundamentales. En algunos países, por ejemplo, los países musulmanes, de un férreo control religioso, de un férreo control gubernamental, países, pues, debido a su condición religiosa, prácticamente podríamos decir países autoritarios en muchos sentidos, porque aunque existan sistemas democráticos para efectos de la elección de sus autoridades, si es que lo podemos reconocer eso como tal, por ejemplo, entre otras cosas, no reconocen la dignidad de la mujer, ¿no? No tan solo en el voto, sino en su calidad de ser humano, ¿no? Entonces las tienen absolutamente, insisto, por condiciones y por fundamentos religiosos, no estoy describiendo un hecho, no lo estoy criticando, ¿no? Es simple y sencillamente una posición que adoptan estos estados de carácter musulmán o de confesión musulmán, en donde sabemos que, pues desde luego, la igualdad, la universalidad de los derechos humanos es una concepción totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Sin embargo, no quiere decir que no existan polos de reclamo o polos de exigencia en esas sociedades incluso. Y desde luego, desde fuera de esas sociedades, ¿no? Entonces, es muy importante analizar esto porque, insisto, cuando pensamos que en nuestro país ya vamos avanzando y vamos teniendo, ¿no? soluciones a problemas coyunturales políticos que pasan por felices soluciones, le hace, por ejemplo, ¿no? Cuando se abortó el plan A de la reforma electoral, que también era un plan pues muy cuestionado, porque justamente desde ese entonces, desde el plan A, se querían introducir en la Constitución este tipo de fundamentos, ¿no? O sea, que la positivización, la efectividad o la existencia incluso de las acciones afirmativas dependa de la voluntad del legislador, ¿no? Entonces dice en uno de los puntos de la iniciativa de motivos, de esta exposición de motivos de la iniciativa, dice, fíjense, no está mal hecha, ¿eh? Es una exposición de motivos, la pueden encontrar en el Twitter, en Google, prácticamente ya está disponible. La original, la que dio origen a todo el entuerto, dicen que ya ahorita ya se han redactado 2 versiones y hay quien dice que el lunes que van a dar el anuncio final, ya realmente ni siquiera se va a intentar. Pero bueno, dice que la presente iniciativa tiene por objeto regular el parámetro de regularidad constitucional y salvaguardar el principio de reserva de ley como corolario de la división de poderes. Fíjense, conceptos del siglo XVIII que vamos a ver al ratito, en materia electoral. La problemática principal que se plantea es la adopción de determinaciones material y formalmente legislativas
por parte de los órganos electorales que rebasan su función como garantes del sistema electoral. Fíjense, ¿eh? O sea, la problemática que se plantea es la adopción de determinaciones, sentencias o acuerdos del Consejo General a sentencias del Tribunal Electoral que rebasan o adoptan determinaciones material y formalmente legislativas, o sea, con sus determinaciones están legislando. El texto constitucional y legal establece parámetros hermenéuticos para la interpretación en sede judicial del derecho electoral, pero no prevé una distinción entre la interpretación y la creación judicial. Ningún sistema jurídico del mundo constitucional establece esta diferencia. Esto se ejerce a través de la función misma en el ejercicio de la jurisdicción, simple y sencillamente. Ninguna ley del mundo, ninguna constitución del mundo dice cuando los jueces juzguen no deberán crear la ley. Si sabemos nosotros desde nuestras clases de introducción al estudio del derecho que la decisión de una ley es una norma jurídica individualizada que crean en cada sentencia, así de sencillo. Entonces dice, el texto constitucional y legal establece parámetros hermenéuticos para la interpretación en sede judicial, pero no prevé la distinción clara entre interpretación y la creación judicial. Es por ello que se propone, por medio de la presente iniciativa, introducir en el texto constitucional el concepto de límite del tenor literal de la ley y la Constitución como parámetro semántico de distinción entre interpretación y creación judicial del derecho. Si alguien le entendió, me levanta la mano y me dice si es adicional a lo que habíamos platicado. También se busca con la presente iniciativa establecer, fíjense, mecanismos para garantizar que todas las personas tengan derecho a acceder al goce y ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Para tal efecto, se propone facultar expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral que tengan por objeto subsanar las deficiencias estructurales que colocan a conjuntos humanos en condiciones de desventaja para el acceso de la función pública. También se busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus respectivos documentos internos, las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Así, a su vez, y con esto termina, se busca garantizar la división de poderes al establecer que las controversias que se deriven de decisiones adoptadas por las cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades exclusivas o aquellas que adopten sus órganos de gobierno sean conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no me parece mal. Eso no me parece para nada mal. Me parece muy bien que si ya el tema ha sido ¿dónde está el límite entre la protección a los derechos político-electorales y dónde está la competencia del tribunal para proteger el derecho a ser votado precisamente? Ok, si no te gusta o no ves muy clara la facultad en el tribunal, que sea la Suprema Corte de Justicia. A mí particularmente me parece que con tal de que no termine desprotegida la posibilidad de poder controlar ese tipo de actos, a mí me parece que está bien que sea la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene el problema nada más que a veces tiene tanto trabajo, tiene tantos temas que a lo mejor se tarda un poquito en resolverlos, pero bueno, entendería yo que este tipo de cuestiones tendrían un trámite específico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero yo decir? Vamos a hablar de derechos humanos y derechos político-electorales y hoy en día, 14 de abril de 2023, se está todavía hablando en la resaca, parece ser que ya abortada, pero todavía tenemos que esperar al lunes, de una reforma constitucional que restringe facultades a un tribunal constitucional para poder proteger y garantizar derechos humanos. Ahorita vamos a ver toda la pequeña problemática, pero se las estoy poniendo en blanco y negro. Eso, a mí me parece que para empezar, adolece de un problema de visión jurídica fundamental. Como ustedes saben, la reforma a los derechos humanos de 2011 cambió totalmente nuestro esquema, nuestro aspecto y nuestra redacción del artículo primero. Introdujo un nuevo artículo primero en la Constitución que tiene una redacción muy amplia, totalmente progresiva,
totalmente protectora, que incluso teniendo disposiciones que pudieran reñir con el contenido del primero, asumiendo que esta reforma pudiera tener ese tipo de disposiciones en la restricción de facultades de un tribunal, el artículo primero dice totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Todas las autoridades del país estarán obligadas en el ámbito de sus competencias a respetar, garantizar, promover, tutelar los derechos fundamentales, los derechos humanos previstos en la Constitución, en los tratados internacionales, aplicando en todo tiempo el principio pro persona. ¿Sí? O sea, la máxima declaración de protección de los derechos humanos está prevista en nuestra Constitución en el artículo primero. Y yo creo que para cualquier reforma constitucional que tenga como objetivo, ya no lo veamos en cuanto a la restricción de facultades de un tribunal, porque pareciera ser que lo agarramos de índole personal. No, es para que tenga como posible efecto la reducción, restricción, minimización o indeterminación de la protección de los derechos humanos de las personas, pues deberá ser descartada en una simple interpretación, no simple, pero en una interpretación conforme de la propia Constitución, que las nuevas reformas, no por posteriores, derogan a las anteriores, por un lado. Dos, en materia de facultades, sí, pero hay que interpretarlas armónicamente, y armónicamente, hermenéuticamente, se interpretan a favor de los derechos humanos. No, no hay, en mi opinión, no hay duda, ni debe de haber paso atrás en ese sentido. Entonces, claro, ellos desde luego están reculando porque hubo una presión social, uno no se entendía cómo es posible que las mujeres integrantes de la legislatura de la paridad, ¿no? Y de la inclusión, primera vez que tenemos diputadas trans, tenemos representaciones indígenas, tenemos desde luego la paridad de género. Entonces, parecía muy difícil, ¿no? Que todas estas personas pudieran votar, que habían de alguna manera asumido su cargo en atención a esta ampliación exponencial de los derechos humanos, tuvieran la ocurrencia de votar una reforma que pudiera ir en contra de sus derechos. En fin, entonces, se los quería dar un poco como contexto para que vean un poco la problemática. También saben recientemente, compañeras, compañeros, que el día de antier, hoy es día viernes, el miércoles, se notificó la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no recuerdo el apellido del caso, pero que condenó al Estado mexicano de violación de derechos fundamentales por tener dos figuras penales y fundamentales. La prisión preventiva oficiosa, no importa el catálogo de delitos, es simple y sencillamente la figura, y el arraigo domiciliario. Las dos figuras fueron decretadas inconvencionales y las dos figuras están previstas en nuestro catálogo, bueno, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Fíjense, de alguna manera, figuras y restricciones a los derechos humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, García Rodríguez y otro contra México, gracias Víctor Manuel, así se llama, y está recientemente, o sea, está desempacada, recién notificada. ¿Qué debiera hacer el Estado mexicano? Según la condena, no la he leído con precisión, pero desde luego, pues la obligación tendría que ser, los órganos del Estado correspondientes tendrían que expulsar las figuras jurídicas que han sido decretadas como inconvencionales. Hoy en día, en 2023. Y con esta reflexión empiezo nuestro módulo, una introducción un poco larga, pero que nos hace ver la problemática, compañeros, actual de los derechos humanos. La problemática actual de los derechos humanos es que hoy en día, vamos a ponerlo en términos suaves, ingenuos, ¿no? No nos vamos a poner en la tribuna de un opositor o de un radical, no, porque es un tema del Estado mexicano, no de ahorita, de mucho tiempo, ¿sí? O sea, no es responsabilidad, a lo que voy es, mi posición no es responsabilidad, o no está juzgando, o no está emitiendo una opinión sobre la responsabilidad de un gobierno, de un régimen particular. No, no, no.
del gobierno mexicano, ha sido un problema de los estados, de este gobierno, del anterior y del anterior. De hecho, todas estas condenas se han hecho fundamentalmente por hechos que han ocurrido hace mucho tiempo. Ustedes recuerden que el caso Radilla, que se terminó notificando a México en 2008, fueron de eventos de 1974, violación de derechos alegadas en 1974, y fue hasta 2008, en 2010 la Corte toma del caso y hace el expediente varios 2010, 1974 para 2025 más 10, 35 años. Dice que lento, es relativo también esto que estoy platicando, ¿no? Pero qué lento puede ser también la evolución y la efectividad de los derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales, compañeras y compañeros, son un ámbito un atributo de los seres humanos que conformamos determinadas comunidades políticas llamadas estados, que son por naturaleza opuestos al poder. Un derecho individual, un derecho humano de cada uno de nosotros significa una barrera ante el poder, o debiera significar una barrera ante el poder. Otro pequeño tema, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que ya saben ustedes, es nuestro organismo garante autónomo de un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, que es el derecho a la información pública, a la rendición de cuentas. El órgano del Estado, o dos órganos del Estado responsables de su conformación, han decidido que no es urgente el problema y han bateado el bote y lo van a dejar con 4 consejeros de 7 que están ahí, en un ámbito como el tema de la transparencia. ¿Saben cómo se entera hoy en día uno de todos los que nos enteramos hoy en día, de manera cierta y veraz o verificada? Es mediante la labor periodística o de organizaciones no gubernamentales profesionales en el ejercicio de esta facultad. Cuando nos enteramos de un montón de cosas que existen irregulares, ¿no? Y nos enteramos por esa vía. Bueno, pues ese derecho a la información pública le choca al poder. El poder no quiere que se sepa eso. Esto es ahorita y es siempre, ha sido siempre. El reconocimiento de los derechos humanos para prontas providencias, compañeras, compañeros, ha sido producto de revoluciones sociales, de revoluciones armadas, el concepto más puro de revolución. Incluso en nuestro país, el hito histórico recientemente, no reciente pues, pero el hito histórico que más o menos nos identifica hoy en día es la Constitución de 1917, producto de la Revolución de 1910, que establece, entre otras cosas, el gran tema de los grandes derechos sociales, la educación, la propiedad y el trabajo, 3, 27 y 123 constitucional, ¿no? Producto de esa lucha social, ¿no? Pero, ¿qué pasó en esa revolución? ¿Qué tuvo que pasar? Pues se levantó el pueblo inconforme, como todas las revoluciones del mundo, la revolución rusa, aunque haya sido por por causas parecidas, pero con otros resultados totalmente distintos, ¿no? Que dio origen a la rusa soviética, ¿no? De 1917, la revolución rusa. Bueno, ya no veamos en qué desembocó este tema, porque termina en un Estado socialista que tiene una matriz de derechos y otra concepción ideológica del Estado y de los derechos humanos, pero se da esa revolución porque estaban hartos de la opresión y nuestro máximo, que ya vamos a empezar, para que no digan que no estamos viendo en este tema, y la Revolución Francesa de 1789, que es nuestro gran ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver si de orígenes se trata, hablando ya de los derechos humanos, fíjense. Derechos humanos, derechos fundamentales, derechos del individuo, derechos que están íntimamente, el concepto está relacionado con
conceptos de una característica de dignidad, de la dignidad de las personas, ¿sí? Nociones clásicas, desde Grecia existía, obviamente no existía el concepto de derechos humanos como tales, pero sí existía, por ejemplo, un concepto, ya desde ese entonces, en la Grecia clásica, ¿no? De un concepto de ley natural que era distinta a la ley escrita y que se podía aplicar a los hombres por la naturaleza de hombres. Había conceptos distintos, por eso mismo realmente son nociones de derechos humanos, no son los antecedentes de nuestro sistema universal de derechos humanos. Pero bueno, y particularmente en el caso de la Grecia clásica, ese concepto se puede ver en el concepto de isonomía. Y el concepto de isonomía, que es un concepto fascinante que desde luego ha sido muy estudiado por la filosofía, pero creo yo que en la filosofía jurídica no se le ha dado el peso específico que tiene la aportación griega a este tema, es el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, compañeras, compañeros. Ese es el concepto de isonomía, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y si bien es cierto, en Grecia no existían igualdades absolutas, como no lo existe en ninguna sociedad, pero hoy en día, digamos, nuestra concepción de derechos humanos sí tiende a una universalidad, ¿no? A una no distinción, sino a una universalización en la adjudicación de los derechos humanos. En Grecia no. Sin embargo, decía, todas las gentes de una determinada clase, de una determinada calidad, condición, etcétera, son iguales ante la ley. Entonces, eso ya generaba un gran principio, una gran noción de los derechos humanos, un concepto de igualdad. Porque como vamos a ver más adelante, y les decía yo, las anticipaba de alguna manera, el contenido de los derechos humanos es un contenido en constante evolución, en constante avance, porque va dependiendo de los reclamos justamente de quienes, de los que se supone que somos titulares de los derechos humanos, de los seres humanos. Y los seres humanos hemos expandido nuestra cantidad en el mundo y nos hemos asociado de diversa manera desde el punto de vista político y hemos adoptado diversas reglas y diversas constituciones, pero lo que no estamos dispuestos a conceder por regla general es que bajo una concepción liberal, por supuesto, alguien me puede decir, sí, claro, pero digamos, estoy atendiendo un poco a un concepto como de ley natural, ¿no? El hombre en principio, ¿no? Nace libre y libre debe estar, salvo que no exista una causa específica que lo impida tener su libertad, ¿no? Nace libre, digno, igual a todos los demás, se supone, ¿no? Eso es lo que el sentido común, lo que la ley natural nos puede decir. Y ya veremos que desde luego hay condicionamientos religiosos, condicionamientos políticos en cada una de las concepciones históricas de los derechos humanos. No hay discusión de ello. Sin embargo, lo que creo que podemos aceptar todos es que su contenido, su variabilidad depende, insisto, de las sociedades y del contexto social se vaya generándose en determinadas sociedades, ¿no? Hoy en día vemos una realidad muy clara en cuanto a los derechos político-electorales de nuestro país, pero al día siguiente se nos va descolarificando porque, insisto, existen visiones desde el poder, particularmente, acuérdense, lo que estamos diciendo es, un derecho humano es una cortina al poder, es una valla al poder, que me protege a mí como ciudadano, ¿no? Se supone que tengo muchos derechos humanos. Ya veremos cuáles son, y particularmente los políticos, ¿no? Pero contra esos derechos, yo estoy, se supone, según nuestra doctrina, según la concepción incluso más antigua, yo estoy protegido respecto de mi ejercicio de esos derechos. Pues eso es lo que ha sido muy difícil de lograr históricamente en todas las sociedades. Porque justamente, insisto, al poder no le gustan los derechos humanos. Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, todo el mundo ha estudiado Santo Tomás de Aquino, leído, tiene referencias de él. Su obra es verdaderamente apabulladora y desde luego tiene una vertiente católica muy importante, pero era un filósofo portentoso, ¿no? Y desde luego en la Edad Media, una etapa muy poco propicia para el desarrollo de los derechos humanos. De hecho, el concepto de derechos humanos surge como reacción o fin a esa época de la Edad Media.
¿no? A la época feudal, a la época de la monarquía absoluta, etcétera, etcétera. Santo Tomás de Aquino dice, consideraba como ley natural los derechos de los hombres, derivaban de una ley natural y que es la misma derivaba de la razón. O sea, él decía, no tenemos que acudir a más que a nuestro sentido común. Y nuestro sentido común, que es lo que nos dicta que el derecho, que los hombres, por el simple hecho de serlos, tienen diversos derechos que no pueden ser disminuidos, que no pueden ser cancelados. En una época como en la Edad Media, ¿no? Desde luego, desde un punto de vista también del entendimiento de la religión cristiana o católica, perdón, ¿no? En ese auge de las religiones que adoptan ciertos valores que conocemos como parte de los derechos humanos. Entonces, estas son unas primeras, insisto, nociones. En 1215, compañeros, la Carta Magna inglesa habla de un cierto respeto a la dignidad humana, con todo y fíjense, con todo y la vigencia de un Estado absoluto, monárquico, no despótico, pero pues donde el reconocimiento a los derechos individuales, la Carta Magna de 1215 establece ya los primeros principios también ya positivos de reconocimiento a la dignidad humana, ¿no? De manera, insisto, precaria, no eficaz o no materializada, pues, pero posteriormente los mismos ingleses en el Habeas Corpus de 1689 y el Bill of Rights de Inglaterra se establecen ciertas garantías procesales y, por ejemplo, el derecho de todos los individuos a ser presumidos inocentes. Fíjense desde cuándo, eso va a haberse trasladado 100 años después, en 1789 con la Revolución Francesa, a donde vamos a pasar ahora mismo, pero fíjense desde que hace cuántos años, 1689 para 2000, pues 400, casi 500 años de la creación del principio de presunción de inocencia, principio que no se respeta en prácticamente, o más bien, principio que no se respeta en países tan desarrollados cívicamente y democráticamente y en materia de derechos como los Estados Unidos de América, ya no digamos en México. En Estados Unidos de América, los ciudadanos de a pie, en una realidad que desde luego está muy documentada y está muy estudiada por la ciencia política y la ciencia jurídica de este país, ¿no? Los policías violan todos los días los seres humanos de las personas en atención a la persecución de los delitos. Por eso allá cuesta tanto el tratar de cometer un delito, porque si se pasan un alto y no se paran ante la señal o no se dieron cuenta que el patrullero los estaba parando, los pueden meter a la cárcel, deportar y en una de esas hasta crucificar vivos, ¿no? Y si es que en el transcurso no les pegan una calentada de Padre Dios nuestro. Entonces, este principio de presunción de inocencia es un principio que desde luego ha sido muy defendido por los juristas, desde luego que es un principio que permanece en nuestros documentos constitucionales, pero es un documento, por ejemplo, ¿no? Que nuestra Constitución viola al establecer, como lo dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al establecer el arraigo domiciliario, la prisión preventiva oficiosa por cualquier delito. La Corte dice, no puedes cancelar la libertad de un individuo bajo el pretexto de que está acusado de algún delito, de algún acto ilícito. No, la libertad únicamente tiene como restricción la condena firme de culpabilidad o de responsabilidad de un hecho ilícito. Y ya no digamos en el contexto de las relaciones sociales, compañero. Quien es acusado de determinadas cuestiones ya hoy en día en esta materia de las redes sociales y de los juicios mediáticos y sociales que se hacen con base en noticias que vemos, uno está obligado a demostrar su inocencia, ¿no? No quien lo acusa a demostrar su culpabilidad, no. A quien acusan está obligado sí se dice incluso, no, es que él no ha probado que es inocente. Hoy en día, todos los días, perdón que se los diga,
Mucha gente no entiende siquiera qué es eso. ¿Saben cuándo lo entienden? Cuando están siendo acusados o perseguidos de un delito. Ahí lo entienden perfectamente bien, ¿no? Ahí lo entienden perfectamente bien. No, oye, espérame. No, yo soy inocente hasta que no me declaren culpable. Ah, así es. Entonces, pero claro, nuestra gran materia de estudio debe ser el surgimiento de estas proclamas históricas de los derechos humanos. Hay varias, ¿no? Yo me voy a concentrar porque no quiero, desde luego, llenarlos de datos inútiles, ¿no? Está el tema de la Declaración de los Buenos Derechos del Hombre de Virginia, etcétera, etcétera, previo a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 4 de julio de 1776, pero de alguna manera esos conceptos que si bien informaron a esta Declaración de Independencia, quedaron perfectamente reconocidos en esta declaración. Ahí dijo prácticamente la Declaración de Independencia, que como ustedes saben es una de las más avanzadas y más reconocidas desde el punto de vista de la ciencia política y de la teoría jurídica, ¿no? Dijeron, los gobiernos derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, ¿no? Aquí ya vamos agarrando la sartén por el mango. Un poder no será legítimo si no es electo por sus gobernados, ¿no? Como reacción, ya sabemos, a la monarquía inglesa, a ese contexto histórico del feudalismo, de las monarquías absolutas, en donde no existía un reconocimiento ni la posibilidad de elegir gobiernos de manera, podámoslo así, democrática. Pero es un concepto que todavía no se acuñaba, sino que vamos viendo cómo, pero la legitimidad de un gobierno tiene que ser por el consentimiento de los gobernados. Entonces, fíjense, de 1776, que es como una primera gran proclama de los derechos humanos, donde se declara la independencia y creación hoy en día de nuestro país, pues en punto de vista democrático, de potencia económica, uno de los países más importantes del mundo. A mí me choca decir eh, que son pues el país más poderoso del mundo, pero bueno, pues me choca quizá por envidioso, pero la verdad es que, bueno, pues en términos económicos, en términos políticos, en términos militares, es cierto que pues hoy en día son el gran imperio, ya muy en decadencia, pero son todavía el punto referente en muchas materias, en muchas otras no. Pero bueno, ya desde ese entonces, la primera proclama, el primer derecho, fíjense, el primer derecho humano que se da en estas proclamas históricas es el derecho político electoral a votar. Nada más y nada menos. Y ya veremos. En Francia, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, proclamó que la soberanía reside esencialmente en la nación. Dijo. Que nadie puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de la soberanía popular y que la ley es la expresión de la voluntad general y que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Fíjense qué poderosa declaración francesa de 1789. En serio. Esto, después de estudiar esto, compañeros, ya no hay que hacerse demasiadas pelotas. La Revolución Francesa dijo fin a la monarquía, fin al viejo régimen, fin al régimen de estamentos, ¿no? Vámonos al imperio de la voluntad popular, de la soberanía. Claro, desde un punto de vista de concepción también política. Hay que ver cómo conformamos ese cuerpo, ¿no? Pero en principio, somos todos. Ya veremos luego las restricciones, ¿no? La ley es expresión de la voluntad general. Fíjense, no tan solo el gobierno tiene su legitimidad del pueblo, sino que la ley que se haga es la expresión de la voluntad general y estos ciudadanos, todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Entonces, esto, como les decía yo, estos significan estos grandes movimientos de reacción al poder absoluto del monarca o a los sistemas autárquicos. Eran monárquicos prácticamente todos los vigentes
en ese entonces, ¿no? Con estas proclamas, compañeras, compañeros, surge el nacimiento de un sujeto colectivo, nación o pueblo, como único titular del poder del Estado. En esta construcción del Estado moderno, que también rebasa el contenido, desde luego, de esta exposición, pero claro, es un contexto importante, en la concepción del Estado moderno, ¿no? En una concepción teórica italiana que fue a posteriori de estos movimientos, pero bueno, de alguna manera toma todos estos elementos, nace ya no el concepto de soberano, el rey, de soberano por derecho divino, surge el concepto de nación, de pueblo, y ellos es el único titular de los poderes del Estado. Ustedes fíjense cómo en nuestro artículo 39 de la Constitución dice con toda precisión, ¿no? Déjenme para que no sea yo incongruente, y hablando de precisión, no lo lea yo precisamente, pero según yo me lo sé de memoria, pero no quiero fallar, porque luego cuando uno quiere quedar bien es cuando fallan los conceptos. Dice el artículo 39 de la Constitución: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de esto. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Les diría yo, ¿qué les parece? Ahí está plasmado estas ideas de la proclama histórica de la Revolución Francesa. Esta revolución que, insisto, la estamos viendo como los orígenes, como las creadoras auténticas de esto, de este, pues, movimiento, yo diría de este movimiento universal de los derechos humanos. Este sujeto colectivo no se expresa a través de la democracia participativa, de la democracia, sino de la democracia representativa, ¿no? Entonces, esto es, su voluntad se expresa necesariamente a través de representantes elegidos en su seno. Y pues, ha sido la manera de ejercer la democracia, compañeras, compañeros. Esta es la manera, de forma indirecta. ¿Cuál es la expresión de soberanía popular clara, nítida desde ese entonces? El voto popular, ¿verdad? Y una vez que hemos ejercido el voto popular, pues el Estado ha decidido, por otras reglas específicas, quiénes son nuestros representantes. Bueno, nosotros decidimos, ¿no? Pero a través de otras reglas, quiénes son nuestros representantes, y a partir de entonces surge el concepto de democracia representativa. Y entonces surge el concepto, por ejemplo, que los representantes populares no lo son respecto de una porción geográfica, aunque se sigan ensañando todos los días en decirnos que nuestro diputado del 4º distrito de Jalisco representa a los habitantes de Zapopan y de las colonias tales y tales. No, el representante, el diputado del distrito 4º de Jalisco representa a toda la nación. Así de sencillo. Las condiciones para su elección son distintas, son territoriales, sí, pero el interés plasmado en el tema de la representación política es un interés nacional. Pero bueno, eso ya es más bien teoría política y casi teología política. Entonces, surge el concepto de democracia representativa, democracia. Aquí ya el ejercicio del poder no se sustenta en la interpretación de la voluntad divina, de la fuerza, del poder económico, ni del poder dinástico. Por ejemplo, sabemos que todas las monarquías que todavía persisten en Europa, pues son monarquías ya constitucionales, ¿no? Realmente se convierten auténticamente estos reyes que existen todavía en varios países, pues realmente son representantes del Estado, ¿no? Son un poco una representación nacional, del statu quo nacional. Pero bueno, pues incluso en esos países, a pesar de que tienen desde luego muy asumida la posición de representantes del Estado, no del pueblo, del Estado, hay muchos movimientos que pugnan por que se cambien estas tradiciones monárquicas tan antiguas, ¿no? ¿Qué es la democracia entonces? La voluntad de la mayoría. Entonces, si pudiéramos más o menos ir aglutinando algunas ideas que tienen que ver justamente con derechos humanos, son democracia
es igual a la supremacía de la voluntad popular, lo que se denomina soberanía. Y por lo tanto, ella será la responsable, la mayor tutela del respeto y garantía de los derechos humanos. Sin democracia no pueden existir derechos humanos. Y democracia como expresión de la mayoría no implica el aplastamiento, el subyugo de la minoría. Se supone que incluso desde la proclama histórica de 1789 existieron diversos documentos paralelos en donde se estableció el derecho a disentir y a no ser discriminado en el ejercicio de sus derechos, incluso formando parte de bandos opositores o contrarios a los movimientos que dieron origen a la Revolución Francesa. Ahora bien, en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Pedro Niken, que fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchísimo tiempo, uno de los grandes estudiosos americanos del derecho, de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, dice, ¿no? Al final el camino de los derechos humanos, tal como lo decían Santo Tomás de Aquino, son atributos inherentes a la dignidad de las personas. Y Vidal Campos dice, los derechos humanos y su evolución obedecen a un, fíjense qué bonita expresión, como buen argentino de verdad hasta la subrayé, un afinamiento multiplicador de su estimativa axiológica. Esto quiere decir que son producto de una evolución y un contexto histórico, y por eso se mantienen en constante apertura. Entonces, lo que les decía yo hace rato, ¿no? Los derechos humanos están en constante evolución, en constante determinación. No sabemos hoy en día, por ejemplo, o sabemos más bien hoy en día, que existen acciones afirmativas para grupos vulnerables, indígenas, jóvenes, ancianos, adultos mayores, discapacitados, mujeres ya tienen una cuota paritaria, pero faltan un montón de grupos históricamente vulnerables, los afrodescendientes, la gente en situación de calle, la gente, los migrantes, por ejemplo, en fin, hay un montón sabemos que hay acciones afirmativas para que, por ejemplo, ellos ejerzan sus derechos político-electorales. Sin embargo, esto está definido por el caso concreto, porque también hay una cosa que comparto y hay una cosa que no comparto con los legisladores o quien hizo la exposición de motivos, pero hay cosas que son ciertas. La existencia o no de acciones afirmativas para cumplir con determinados mínimos de respeto y garantía a los derechos humanos, por ejemplo, de esos grupos vulnerables, es muy difícil establecer justamente cuál es la medida de su efectiva protección y eficacia. Y yo les digo que aquí es donde la jurisdicción ejerce un papel fundamental. ¿Cuál es la medida en que un derecho humano tiene que tutelarse? Pues la medida en que ese derecho humano es reclamado. Mientras las mujeres, Cindy, Nancy, que las tengo aquí en la pantalla y por eso me refiero a ustedes, si entre las mujeres no reclamaron la vigencia de sus derechos político-electorales, no les fueron reconocidos. Es producto, insisto, de un reclamo específico y que empezó desde 1953, cuando se reconoció el derecho de voto activo en nuestro país a las mujeres. Posteriormente, con el establecimiento de cuotas para la integración de órganos de elección popular o órganos confeccionados con cargos de elección popular, Congreso de la Unión particularmente. Y ese avance, ese impulso que se ha dado en 20 años, hoy en día nos tienen el concepto de paridad en todo. Decían ayer en un space, pues estas reuniones que se hacen en Twitter y que se reúnen para hablar de estos temas, convocada por este grupo de mujeres, la verdad es muy talentoso, yo conozco a muchas de ellas y he tenido la oportunidad de compartir con ellas muchos proyectos y participar con ellas, de mujeres en plural, ¿no? Y estaban todas, pero verdaderamente indignadas, ¿no? Decían, oigan, ¿y por qué las parlamentarias de nuestro país no alzaron la voz de manera individual? Y bueno, alguien decía, bueno, no te preocupes porque lo hayan gritado. O sea, hoy en día no existen quizá, o no se sienten
suficientemente protegidas para poderlo hacer, aunque nosotros pensemos que ya están. Ellas a lo mejor no sienten con la libertad que nos sentimos nosotros, pero basta con que no voten la iniciativa, ya con eso tenemos el tema, ¿no? Entonces, decían, claro, es que votar ese tema implica pasos para atrás. Pues desde luego, porque decía la reforma o decían los partidos políticos, es que el tribunal no puede inventar acciones afirmativas donde no las hay. Es precisamente ahí donde se inventan. Es precisamente en el reclamo de alguien, perdón que se los diga, porque no todas las mujeres están interesadas en participar en política, como no estamos todos los hombres interesados en participar en política. Tradicionalmente, por nuestra herencia patriarcal, sistema patriarcal, discúlpenme si no soy muy preciso en los términos de estos, pero bueno, que los entiendo perfectamente, ¿no? El sistema de dominación machista nos tenía en ese estatus, ¿no? Las mujeres a la casa, los hombres al trabajo y a la política. Bueno, no, esa realidad fue cambiando y las mujeres reaccionaron y dijeron, no, vamos, tenemos necesidad de ser reconocidas. ¿Hasta qué punto? Hasta que lograron la paridad. Hasta que lograron la paridad. Pero fíjense cómo eso atiende tampoco a un capricho ontológico, o es porque así, no, porque en términos cuantitativos de población, son más las mujeres incluso que los hombres. No tan solo en nuestro país, en muchos países del mundo, pero en el nuestro, me atengo al nuestro. Hay más mujeres que hombres en edad de votar, hay más mujeres que hombres en el padrón electoral. Entonces, ok, pero bueno, más o menos estamos en una posición de bueno, entonces tengamos la equidad y la paridad en todo. Y ya se logró la paridad en cargos unipersonales. Yo decía, si ustedes me hubieran preguntado a mí, entre paréntesis, experto en la jurisdicción electoral, ¿y cómo se le hace para garantizar una gobernatura? No hubiera tenido idea de qué responder. De verdad se los digo. Y cómo se fueron creando las soluciones conforme se fue dando la experiencia. Pues en este año se ejercen, perdón, se eligen 12 gubernaturas. Dicen las mujeres, oigan, nos tocan 6 cargos, ¿eh? Y ya, primera pregunta que les hace, ¿y en cuáles estados quieren? No, bueno, vamos viendo. Ahí ya está difícil establecer temas de competitividad o bloques de competitividad por estados. Son cargos unipersonales. Con que nos den la mitad de los estados. Ok, vale. Pues yo lo veo complicado, yo sí no. El tribunal dice, les toca, porque la paridad va en todo. Si ya hicimos paridad en el Congreso, ya hicimos paridad en los ayuntamientos, tenemos que hacer paridad en las gobernaturas. Y entonces queda la siguiente pregunta, ¿y para la presidencia de la República, compañeras? ¿No le toca a una mujer? Vamos viéndolo. El Tribunal Electoral resolvió, y eso le enoja a la Cámara de Diputados, que la presidenta del INE fuera mujer, cuando la Cámara había dejado la posibilidad de que fuera una terna mixta. Y el tribunal dijo, no, compadre, porque si la dejas mixta va a ser hombre. Ya era hombre, le toca mujer. ¿Eso está bien o está mal, según ustedes? Lo dejo a su absoluta conciencia. No me interesa establecer el debate en ese sentido aquí, sino darles un poco las herramientas para que vean cómo justamente de eso se trata el reconocimiento de derechos. Entonces, hoy en día, indígenas, ¿cuántos tenemos? Tenemos un 20%, 23% de población indígena en el país. ¿Le tocan 23% del porcentaje de los cargos? No lo sé, vamos viendo cómo se reclama. O sea, vamos viendo, ha habido casos emblemáticos, Eufrosina, Lili, no me acuerdo cómo se apellidaba, la veracruzana, pero casos emblemáticos de mujeres indígenas haciendo acciones afirmativas, no tan solo por ser mujeres, sino por ser indígenas. Y luego, siguiendo su lógica, grupos indígenas completos queriendo tener autogobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos viendo. Óigale, ¿puede tocarle la presidencia de la República a un indígena? No sé, no lo sé, no les puedo contestar, no me parece lógico, pero no lo sé porque no sé a dónde va la evolución de los derechos fundamentales, no sé hacia dónde va la interpretación de la jurisprudencia, en fin, es por eso les decía yo,
es un afinamiento multiplicador, según Vidal Campos, ¿no yo? De su estimativa axiológica, depende de lo que valoremos en cada contexto histórico, en cada etapa. Hoy en día estamos, insisto, en una etapa, se supone, pues el tiempo actual se supone que es el tiempo más evolucionado que puede haber, y más en estas sociedades digitales ya, donde tenemos un montón de herramientas que nos hacen casi transportarnos en términos, ya nada más nos falta físicamente transportarnos. Y la otra vez estaba yo leyendo un artículo de un sujeto que organiza viajes en redes sociales. Entonces les cobra por pasarles videos del este. Entonces, ya no tienes que trasladarte a París, a Tokio, a otro lado, sino que lo puedes hacer en 3D, en determinadas tasas o cual cosa. Y dice, no te gastas tanto dinero, no te expones, no te niegan visas. Fíjense, ¿no? La libertad de acceso. Pues es un contexto distinto, pero en este contexto tan libre, tan aparentemente libre, hoy en día estamos sufriendo embates y retrocesos y cuestionamientos a qué significan los derechos humanos. Bueno, pues aquí estamos tratando de dar estas nociones. Primera generación de derechos humanos. Perdón, compañeros, acaba de cumplirse la horita. ¿Me permiten una escala técnica de 2 minutos, por favor? Y regreso de inmediato con ustedes, por favor. Una disculpa, muchas gracias. Entonces, esta primera generación de derechos humanos, podemos decir así, que es la que surge con esas proclamas históricas, particularmente con esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, fíjense, del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Es nuestra base del sistema universal de derechos humanos. Hay algunos autores que nos dicen, no nos hagamos pelotas, nos hemos pasado casi 3 siglos, definiendo y preguntando qué son los derechos humanos, y quien lea bien a conciencia esta declaración tiene una idea completa de lo que son los derechos humanos. Y tienen razón, ¿no? Porque también, insisto, en cuanto al ejercicio de los derechos humanos, siempre el poder, incluso vía convencional, nos pone trabas, límites y restricciones. Ya veremos ahora, por ejemplo, algunos que están establecidos en la propia Constitución. Y claro, aquí hay un paréntesis bien importante, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, yo sé que todos lo saben, pero son presupuestos que me importa que no crean que yo estoy asumiendo, ¿no? O sea, más bien el disclaimer es para mí, no para ustedes. Ustedes ya lo saben. Pero cuando estamos hablando de derechos humanos, no queremos hablar, derechos humanos no es igual a derechos absolutos. Eso es una concepción equivocada. Derechos humanos son derechos atinentes a las calidades, a la dignidad del ser humano. Son derechos que desde luego tienen un contenido de justnaturalismo, filosófico de justnaturalismo muy importante. Hay concepciones positivistas que dicen, bueno, dice Ferraioli, un gran jurista italiano, bueno, a ver, vamos viendo, dice, no se nos olvide que los derechos humanos serán humanos en tanto estén positivos, porque si no, justamente el poder se encarga de hacerse guaje en cuanto a su protección.
Y bueno, ya iremos viendo estas cuestiones. Pero lo más importante es este tema de derechos. Hay quien de repente pierde un poco la perspectiva y dice, bueno, no, es que los derechos humanos son absolutos. Ningún derecho humano es absoluto. Eh, yo soy de alguna manera enemigo de incluso de las categorizaciones y de las jerarquías entre los derechos humanos. Pero es cierto que se pueden hacer ejercicios muy razonables al respecto, pero un poco siempre va a atender respecto de la ideología que tiene uno, cuál es el final del camino, por ejemplo, si es más importante el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, ¿no? El derecho a la presunción de inocencia, en fin, hay un montón de posibilidad de tutela. Y cuando hay colisión de derechos, auténticamente hay problemas para una jurisdicción. Pero bueno, entonces estamos en este tema, ¿no? De que estos derechos humanos, esta primera generación de derechos contiene los denominados derechos civiles y políticos, ¿no? Y de libertad, digámoslo así. Esto reacciona directa y expresamente, ya lo veíamos, y marcaba el fin del viejo régimen, l'ancien régime, que le decían los franceses, que se identificaba con la concepción del Estado absoluto y el principio de un Estado basado en las ideas de democracia, soberanía popular. Fíjense que aquí incluso este primer acercamiento francés, ¿no? Que comprende 17 artículos y tiene los derechos humanos, insisto, esto que se denomina de primera generación, creo que ya hay hasta quinta generación de derechos humanos, y esos derechos de la tecnología y de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No conceptualiza ni jerarquiza tampoco esta declaración, ¿no? Pero sí existe una precondición para la garantía de los derechos humanos, y era lo que decíamos, ¿no? Una sociedad de Estado democrático, moderno, al estilo que se puede entender moderno, ¿no? Donde ya decíamos, los ciudadanos son los que participan y los auténticos protagonistas o dadores de la legitimidad del poder, ¿no? Y en consecuencia, siempre el ciudadano tendrá de alguna manera, una supremacía, ahí sí, respecto del tema del poder. Si lo que estamos entendiendo es que esto reacciona como una revolución, como una nueva entendimiento de la posición del individuo frente al Estado, frente al poder, pues se presupone que como el ciudadano es el que está dando estas condiciones de legitimidad al poder, el poder lo menos que tiene que hacer es respetar justamente los derechos humanos fundamentales. Ya veremos ahora si positivos o no. Bueno, entonces, compañeros, esta proclama, ¿no? Que se entiende desde la Revolución Francesa y que fue gran, como todo proceso de evolución, de desarrollo histórico, pues claro, se generó esta revolución y claro, los sistemas políticos no necesariamente fueron adoptando estos principios de respeto, no. Estamos viendo los orígenes, nacimiento y cómo a mí me sorprendió siempre desde el principio, al analizar o estudiar nuestro sistema de derechos humanos correspondiente, que yo lo estudié en mi época de estudiante de derecho, como garantías individuales. ¿Se recuerdan ustedes? Incluso yo veía algunas tesis de jurisprudencia donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación decía que los derechos políticos no eran derechos fundamentales, no eran garantías individuales, no tenían la tutela. ¿Por qué? Porque nuestro país tenía un sistema muy peculiar de ausencia de control de las cuestiones político-electorales, ¿no? Entonces, acuérdense que la improcedencia del amparo en esta materia se ha dado prácticamente históricamente desde el nacimiento del Estado mexicano, salvo el tema de la pequeña vigencia de la incompetencia de origen y posteriormente el prevalecimiento de las ideas de Vallarta en cuanto a la incompetencia del Poder Judicial para poder juzgar o conocer de asuntos políticos. Pero esa generación, compañeros, fue adoptada prácticamente y desarrollada desde el nacimiento de la ONU, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se crea la ONU y uno de los puntos fundamentales que surgen de esta creación de este organismo multilateral universal, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la que constituye también la base, junto con la Declaración Francesa, la base del sistema universal de derechos humanos, ¿no? Ustedes recuerdan que, desde luego, esto respondió a todas estas abusos y locuras que se dieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi y posteriormente por el descubrimiento de los horrores del régimen stalinista, ¿no? De la Unión Soviética. Entonces, claro, existe aquí hoy en día, cuando pasa estos terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pues que uno de los puntos fundamentales del Estado moderno, o del Estado posguerra, tiene que ser el reconocimiento de los derechos humanos, pero pareciera ser que empezábamos de cero, compañeros, porque la verdad es que, pues como ustedes saben, insisto, esta guerra que generó casi 50 o más millones de muertes de seres humanos y generó un montón de calamidades en todo el mundo, la verdad es que prácticamente hizo partir el mundo de cero. Pero bueno, uno de los puntos que los que partieron fue justamente de este reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, esa clasificación de los derechos humanos de la primera generación, ¿no? Para ir aterrizando más bien en su contenido, comprenden las libertades fundamentales, los derechos civiles y los derechos políticos. Son los más antiguos en su desarrollo normativo y pertenecen a los individuos frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Hoy en día vamos a ver que existen principios, por ejemplo, de horizontalidad de los derechos humanos, en donde es posible en muchos sistemas jurídicos incluso el exigir la reparación a violaciones a derechos fundamentales cometidas por particulares y no por autoridades necesariamente. Pero eso será en la sesión del lunes. Entonces, ya el concepto, como les digo, lo he platicado una vez, analizados un poco cuáles son sus orígenes, sus fundamentos, se ha desarrollado al gusto de quienes ustedes me digan en el campo de la filosofía jurídica, ¿no? Existen estas posiciones, ¿no? Abiertamente justnaturalistas, ¿no? Provenientes naturalmente de la doctrina cristiana, católica cristiana, y que tienen este tema, ¿no? Pues de alguna manera de origen divino, ¿no? Y que si bien es cierto, Santo Tomás nos decía, no te confundas. O sea, desde luego todo viene de Dios, pero en los derechos humanos es perfectamente posible identificarlos a través de la razón, ¿no? O sea, no hay que confundir esta concepción, ¿no? Pero de alguna manera sí se ha tenido esta concepción de que los derechos fundamentales, los derechos humanos corresponden al ser humano por el solo hecho de nacer, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar. Eso sería lo que sería el concepto de derechos humanos. Ahora, derechos fundamentales o constitucionales, como les platicaba yo de Ferrayoli hace un ratito, serán si estos están reconocidos en el catálogo de derechos establecido por la Constitución, ¿no? Aquí es importante destacarles, insisto, que los derechos políticos, a pesar de que mucho tiempo la Corte lo desconoció o lo negó, están reconocidos como parte de los derechos humanos de esa primera generación, ¿no? Ahora, ¿cuál es una conceptualización lo más amplia posible de los derechos políticos? Pues todos tienen una idea, desde luego, muy preclara respecto de cuáles son estos y estos luego cómo se transforman en político-electorales. Pero podríamos definirlos como aquel gran grupo de atributos de la persona que hace en efectiva su participación como ciudadano de un determinado estado. Entonces, aquí derechos políticos, compañeros, es igual a derechos ciudadanos, ¿sí? Y eso no implica el hecho de que no se les considere, o sea, el hecho de que tengan estas restricciones para su ejercicio, porque se supone o se prevalecen para los ciudadanos, obedecen a ciertos principios racionales naturales como es la pertenencia a la comunidad política a la que se pertenece y a una capacidad de obrar y de ejercicio que está reconocida incluso para ejercer mis libertades individuales, ¿no?
la mayoría de edad, las capacidades de ejercicio desde el punto de vista civil. Por eso les decía yo que este concepto de derechos humanos, desde luego, es posible distinguirlo desde aquellos derechos, ¿no?, más absolutos o más básicos, que son el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la libertad por el simple hecho de ser seres humanos, el derecho de pertenencia a una comunidad política, el derecho a tener salud, etcétera, etcétera. Hay que ir avanzando en las etapas. Pero los derechos políticos sí se concentran en esta calidad de ciudadanía, ¿no? Y tradicionalmente el reconocimiento de estos derechos políticos no podría ser de otra manera. También tiene que haber un reconocimiento en el sistema constitucional de la comunidad política de la que se establezca. Ahora, no hay discusión, sí, bueno, más bien, la doctrina no tiene dudas en catalogarlos como una categoría de los derechos humanos, ¿no?, contenidos desde esta declaración de 1789, y esto se ha visto reforzado por la inclusión incontrovertida también en diversos tratados y convenciones que han desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, a los derechos políticos iguales son aplicables las normas desarrolladas en el campo de los derechos humanos, en particular criterios de interpretación, instrumentos específicos de protección y el acceso a sistemas internacionales de protección. Esto, como les decía yo, son derechos políticos de viejo cuño, de viejo entendimiento. Siendo una categoría de derechos humanos, tienen desde luego características propias y, por ejemplo, entre ellas, causales distintas y más numerosas en materia de limitaciones, así como la necesidad de mecanismos, procedimientos e instituciones que traduzcan esos derechos en práctica efectiva. Esto, desde luego, es aplicable a todos los derechos humanos. Hoy en día, los derechos humanos, por ejemplo, de tercera generación, de segunda generación, nos hablan sobre el derecho a tener un medio ambiente sano, un medio ambiente sustentable, ¿no? Nos dicen que tenemos derecho en el artículo 6 de la Constitución todo ser humano, todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna. Ah, carajo, y eso cómo lo reclamo, ¿no? Y son lo que se denominan normas programáticas, ¿no? Son normas de no autoejecución o no de respeto inmediato o absoluto por parte del Estado, y lo único que se hace es el reconocimiento justamente de que el Estado está obligado a dar las condiciones específicas para el desarrollo, por ejemplo, de un sistema de salud universal, ¿no? Derecho humano a la salud, derechos que han sido, y por ejemplo, en países tan desarrollados como Estados Unidos, España, Italia, tienen un problemón fundamental, por ejemplo, en la garantía y ejercicio de esos derechos fundamentales, porque los sistemas de salud de esos países, pues, realmente no han respondido a, digamos, a una tutela efectiva del derecho a la salud. Ustedes vean, por ejemplo, todos los estudios en cuanto a derechos humanos que existen. En Estados Unidos, el 70%, 50, 60, 70% se refieren justamente al incumplimiento o a la falta de protección del derecho a la salud, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por eso, nuestro presidente, de manera muy inteligente, decía, cuando recién tomaba el poder, que nuestro sistema de salud debía aspirar al sistema danés, que teníamos que tener un sistema de salud como en Dinamarca, ¿no? Porque en Dinamarca, con una población de máximo 10 millones de habitantes y un ámbito geográfico muy limitado, desde luego el Estado tiene mayores posibilidades de tutelar y tener instituciones de asistencia social, por ejemplo, en el caso de la salud, de manera mucho más efectiva que gobiernos que, a pesar de que tengan mucho dinero, como los Estados Unidos, tienen una naturaleza o concepción del Estado un poco distinta, y ese dinero que se deberían de gastar en la salud se lo gastan en defensa nacional, por ejemplo, para tener los gobiernos, los ejércitos más importantes del mundo. Y entonces, estas grandes disputas ideológicas entre los republicanos y los demócratas que han estado desde la elección de Obama en Estados Unidos 2008,
donde el famoso Obamacare o el sistema de salud ha sido parte del centro del debate, ¿no? Y los ciudadanos americanos están esperando la auténtica creación de un sistema de asistencia de salud universal que no puede ser logrado. Ahora, incluso todos los días vemos también en las noticias, en las redes sociales, todos los problemas que tiene justamente la gente para incluso poderse atender de emergencias, ¿no? Una emergencia en un hospital de Estados Unidos les puede costar prácticamente la hipoteca de su casa. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esta efectividad de los derechos humanos en general encuentra muchas limitantes en cuanto a su protección y su garantía, pero los derechos político-electorales tienen una naturaleza distinta porque en principio, y eso es algo muy importante, no requieren de esfuerzos económicos por parte del Estado. Es simple y sencillamente es voluntad política. Que bueno, alguien me puede decir que es como el sentido común, que es el menos común de los sentidos, la voluntad política es la menos común de las voluntades, ¿no? Y la voluntad política es lo que se le ocurre al poder en turno, y el poder en turno tiene muchas prioridades, pero no necesariamente la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Vimos ahora esta desgracia terrible que pasó con los migrantes. Insisto, son circunstancias que estoy hablando de coyuntura, no estoy refiriéndome a una crítica gubernamental, sino estoy describiendo la tragedia de los famosos, estos migrantes que estaban en Ciudad Juárez y que se quemaron, y que es producto de este problema mundial de la migración terrible, y particularmente la migración de Centroamérica a nuestro país para poder pasar a Estados Unidos, que en Europa tiene muchas variantes muy similares, ¿no? Hay terribles abusos y falta de protección de los derechos de los migrantes de una manera que no se pueden imaginar, ¿eh? O sea, al mismo nivel o peor nivel de que estamos aquí. Entonces, esta protección de derechos humanos, insisto, no hace que ipso facto las personas que están en la situación específica vean ejercida la tutela o cumplida la tutela efectiva de sus derechos. Pero, bueno, lo que trata el sistema es justamente por lo menos de determinar y de establecer los medios más importantes, por lo menos para que jurídicamente el Estado se vea compelido a cumplirlos, ¿no? Perdón. Entonces, en materia de derechos políticos, pues ya decíamos hace un rato, casi como en todos, pero particularmente en los políticos, son un campo en plena evolución, en progresividad, incesante en cuanto a su contenido, medios de defensa y criterios de interpretación. Si esto es así, ¿cómo se te ocurre, Poder Legislativo, hoy en día, después de que se abortó, digámoslo así, está en vías de aborto también una reforma legal que cercenaba las facultades del órgano electoral porque se supone que ponía en riesgo la validez, la autenticidad de las elecciones, la capacidad operativa del instituto para celebrar las elecciones? ¿Cómo es posible que hayas dejado eso por un lado y ahora te metas con las facultades de los órganos que están diseñados para proteger los derechos fundamentales? A mí es un poco lo que sí me llama la atención de manera negativa, ¿no? O sea, me molesta, ¿no? Los líderes de los partidos políticos que calladitos, nadie dijo esta boca es mía. Ayer incluso el coordinador de los senadores de Morena, de los diputados de Morena, dijo, no, si esa reforma la redactó el PAN. Ah, carajo. Y el PAN se metió en la cloaca, dijo, no, nosotros estamos redactando la modificación a esa que nos habían generado. No, y esto fue producto de las 6 fuerzas políticas. En fin, naturalmente tiran la piedra y esconden la mano porque saben perfectamente bien que la reforma no es que sea leída, la reforma es para limitar y restringir las atribuciones del tribunal porque les molesta que el tribunal determine en casos concretos si se violaron derechos de ciudadanos en la integración de dirigencias de un partido político, si es necesario establecer criterios de paridad en las dirigencias de los partidos. No quieren ya que pase eso. Y de hecho, no lo quieren, que hay 2 coyunturas importantes. Están hoy en día en suspenso 2 asuntos fundamentales, que son las dirigencias del PRI y de Morena,
¿no? En donde el instituto le dio para atrás a la dirigencia del PRI y el tribunal, hay un proyecto que se ha retirado, pero que un proyecto que en principio estaba proponiendo darle para atrás a la dirigencia actual de Morena hasta 2023. Pues, ¿qué creen que quieren hacer los partidos políticos? Pues no quieren que el tribunal determine ese tipo de cuestiones, porque dicen que viola su autoorganización sobre pretexto de proteger derechos. Sí, tienen razón. La autoorganización de los partidos políticos, la autodeterminación de los partidos políticos tiene como límite la protección de los derechos individuales. Así de sencillo. Entonces, tienen razón. Y mientras, insisto, el artículo primero constitucional no se toque, que ya veremos cómo está redactado el artículo primero constitucional, pues no hay manera, ¿no? No hay manera, yo creo. Entonces, como ejemplo, ya lo veíamos, el voto no siempre le ha reconocido a la mujer, ¿no? La edad para alcanzarla. Ah, bueno, ahora también es que estamos de moda, compañeras, compañeros, está de moda todo esto. La edad para alcanzar la plena ciudadanía era más avanzada, ahora ya la bajaron. 18 años para ser diputado y senador y 21 para ser secretario de Estado, 21 o 25, no me acuerdo, pero una barbaridad. Mi hijo tiene 21 años y ya podría ser senador, secretario de Estado pronto, 25 secretario de Estado. Gracias, Cecilia. Pero bueno, 18 diputados y 18 senadores. No sé, a mí me parecen ocurrencias políticas. No quiero ni siquiera pensar porque la verdad es que dicen que piensa en política mal y normalmente le vas a dar. Ahora, los derechos políticos se caracterizan por tener justamente esta relación entre el ciudadano y el poder, ya que el ciudadano, por medio de su ejercicio, confiere la legitimidad a las autoridades y al régimen político. Y es parte del asunto, es este carácter legitimador que tienen los derechos político-electorales. Y al mismo tiempo, uno escucha, compañeras, compañeros, uno escucha también voces de gente, no necesariamente a lo mejor de partidos, no de dirigentes de partidos políticos, no de políticos profesionales quizá en sí, pero escucha incluso posiciones donde dicen que el voto no debe de valer igual. Y dicen que no vale lo mismo el voto de una persona que no tiene las condiciones económicas ni siquiera para sobrevivir en el día a día, ¿no? Porque dice él entonces, porque entonces ellos son los cautivos o los que tienen cautivos las clientelas político-gubernamentales de cualquier índole, cualquier estado y cualquier partido político, no se refieren a una en especial. Pero hoy en día justamente no hoy en día, ya hoy en día no tenemos duda de que el poder, los gobiernos de los distintos órdenes, uno de los puntos más importantes que buscan es engrandecer o fortalecer sus estructuras de clientela. Esto es, aquellas personas a las que les dan dádivas y apoyos gubernamentales para que puedan subsistir o para que puedan apoyarse, ¿no? Por el simple hecho de tener una determinada calidad. Por ejemplo, ¿no? Se supone que la pensión para adultos mayores es para aquellas pensiones, para aquellas personas, ¿no? Que no tienen ningún gasto de previsión social, como una liquidación, como una pensión. Bueno, pues está perfectamente documentado que justamente como el apoyo es universal, los señores millonarios que tengan la calidad, la credencial del INAPAM y su credencial de elector, pueden ir a pedir ese apoyo y ese apoyo les será reconocido. Bueno, pues hay quien dice, no, ese voto no puede contar igual que el voto de las élites avanzadas, etcétera, etcétera, volviendo un poco a aquellas ideas antiguas del voto censitario, ¿no? Del voto por calidades específicas de parte de la población, yendo desde luego en contra de la universalidad de los derechos humanos, de la universalidad del voto como derecho político electoral. Y bueno, pues desde luego. ¿Cuáles son los derechos políticos? Los derechos políticos pues están prácticamente establecidos o conceptualizados en nuestra Constitución y en los órganos, en nuestros instrumentos internacionales
en 4 aspectos fundamentales que se pueden amplificar y desarrollar y potencializar de distinta manera. Está el derecho de voto, la vertiente activa, ¿no?, que implica la facultad de todos los ciudadanos de elegir mediante una declaración de voluntad quiénes son sus gobernantes, ¿no?, los representantes en la esfera estatal, de los poderes que sean así electos. Derecho a ser electo, derecho a ser votado, el derecho que las personas tienen de optar y presentarse como una opción al resto de los nacionales con la intención de desempeñarse en cargos o funciones públicas. Luego, derecho a participar también en el gobierno y ejercer funciones públicas. Implica la posibilidad de que los ciudadanos sean admitidos en el ejercicio de cargos dentro del gobierno sin que necesariamente sean electos. Dice aquí, es muy importante, ahí mucha gente se pregunta, perdón, aquí está así. Mucha gente se pregunta ahí dónde está este derecho, ¿no? Y este derecho, fíjense que ejercicio. Este derecho está contemplado justamente en estos amparos que se promueven contra las determinaciones que, por ejemplo, dan por sustituido a un magistrado de un poder judicial en otro, porque fue retirado del cargo de algún organismo público autónomo, etcétera, etcétera. O sea, el derecho a ser votado es, desde luego, a participar en un cargo de elección popular como representante o como aspirante a ser representante del país, pero también el derecho político electoral comprende el de la posibilidad de participar en el gobierno y ejercer funciones públicas no electorales, ¿no? Eso es una conceptualización bien interesante porque no toda la gente tiene claro que esta posibilidad política está prevista en nuestra Constitución, ciertamente no, o no tan claramente, pero en los instrumentos internacionales está plenamente establecida como un voto, como un derecho a ser votado o derecho a integrar las funciones públicas de carácter independiente. Y está el derecho de petición, una especie de categoría muy amplia de rendición de cuentas, el derecho de reunión o asociación con fines políticos, aunque no en todos los países se consagra como derecho diferente, en México sí. Aquí es un caso importante, en una opinión consultiva 5, la Corte Interamericana establece el derecho a la libre expresión de las ideas como piedra angular de la existencia misma de la sociedad democrática. Entonces podríamos ver que en los derechos político-electorales también podríamos categorizar, más bien es convencional identificar a la libertad de expresión política como derechos fundamentales. Y fíjense, eso tiene muchísima actualidad justamente en nuestro país, en el contexto de nuestro país, porque hoy en día uno de los grandes debates que se está dando es sobre si el poder puede expresarse libremente en contextos previos a procesos electorales o dentro de procesos electorales. Vamos a decirlo directamente, ahorita el debate está alguien pidió que se acabaran las mañaneras, ¿no? Las conferencias mañaneras del presidente, porque el presidente ahí, pues, tenía una llave maestra para poder pasarse por el arco del triunfo la ley. Y ha habido multiplicidad de expresiones. Y claro, el presidente dice, oye, me quieren coartar mi libertad de expresión y en todo caso, dice él, el derecho de réplica que tengo yo respecto de los ataques que se me hacen en los medios informativos, en los medios de opinión. Y si bien es cierto, no es un derecho de réplica como tal, pero tiene mucho sentido lo que dice el presidente. Tiene mucho sentido lo que dice el presidente y el Tribunal Electoral ha desarrollado jurisprudencia y creo que los aspectos más complicados que ha tenido que resolver tienen que ver hasta dónde llega esta libre expresión de ideas en materia política en contextos determinados. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una ley, una constitución incluso restrictiva, que establece, por ejemplo, en el artículo 134 constitucional, la prohibición de la promoción personalizada en términos políticos.
en propaganda política. Y entonces se supone, muy mal visto, porque es una conquista de la oposición, el que los gobernantes, el que los que tienen un cargo público, con ese pretexto, se promocionen y hagan propaganda para sí o para otras personas. Y desde luego que utilicen recursos públicos, ¿no? Eso es lo más complicado, eso es lo que está a debate o muy en debate. Fíjense que en las leyes del Plan B, estas que están suspendidas de momento, las dos primeras, la Ley General de Comunicación Social del Gobierno y otra que tiene que ver con responsabilidad de servidores públicos, lo que un poco se estaba haciendo en esas leyes era dándoles carta abierta para que nadie pudiera ser sancionado en el ejercicio de la libre expresión de ideas con motivo de su cargo. O sea, poniéndose más difícil establecer barreras entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Ustedes saben que constitucionalmente, por ejemplo, están prohibidos los actos anticipados de precampaña y de campaña. ¿Qué son actos anticipados de precampaña y de campaña? Pues en términos muy llanos, aquellos actos en los que un sujeto se promociona antes de tiempo, antes de estar en una precampaña o antes de estar en una campaña. O sea, hace todo lo que está pasando en nuestro país hoy en día. Los únicos dos personas o los únicos dos estados que están en campaña para la elección de gobernador son Coahuila y el Estado de México, ¿sí? Y ya iniciaron las campañas. Y quienes están registrados como candidatos pueden hacer campaña y sus simpatizantes pueden realizar actos de campaña, ya de campaña, a favor de ellos. De ahí en fuera nadie puede. Y ustedes van a la ciudad de Chihuahua y existen 37,000 espectaculares en el camino a donde vayan, desde el aeropuerto, de uno o dos o tres ciudadanos que dicen: yo soy el panda naranja y voy a velar por tus intereses. Y aquí en Jalisco aparece el nombre de, yo en una revista, se supone, de líderes mexicanos, que se llama algo así, y está la posición del alcalde de Guadalajara, y yo veré por tus derechos, ¿no? Esa publicidad que pudiera estar haciendo un fraude a la ley, ¿no? Y entonces, y de la misma manera, todos los fines de semana en los estados nos encontramos que los diversos aspirantes a la candidatura presidencial por parte del partido en el gobierno van a hacer conferencias magistrales, actos públicos. Pues ¿para qué? Pues para darse a conocer, para conocerse, porque ellos ya tienen un track, un seguimiento de las encuestas y están viendo a dónde les falta posicionarse, quién les falta de conocerse. Eso, de acuerdo con la ley, está prohibido, compañeros. Y eso era lo que estas leyes estaban permitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido? Pues porque se identifica esto como violación al piso parejo, a la equidad que debe de haber en una contienda electoral. En toda sociedad democrática debe de existir el sufragio libre, universal, secreto, directo, por el lado de los ciudadanos. Pero por el lado de las reglas electorales deben de haber pisos de certeza en la competencia, de igualdad en la competencia, que se buscan pues haciendo reglas constitucionales o legales que deben de ser cumplidas por los candidatos. Bueno, pues uno de los puntos más importantes es que nuestro sistema electoral, como estaba hasta hace, vamos a ponerlo, 4 años o 3 años, era de una práctica limitación a la libertad de expresión en materia político-electoral por parte de todos los sujetos o actores electorales. ¿Por qué? Porque tenían que tener mucho cuidado en no hacer actos anticipados de precampaña, o sea, decir que ellos eran una opción, a invitar al voto, a decir que van a participar, y a todos los funcionarios de gobierno, además de eso, de no promocionarse en las redes sociales o en los portales del gobierno con su imagen, por ejemplo, personalizar su imagen, para que la gente no los identifique de manera inequitativa con los que no tienen esa posibilidad. Todos coincidimos, aquí sí, en que no es lo mismo ser gobernador de un estado con el nivel de exposición que un ciudadano de a pie que aspira a ser gobernador de un estado, ¿no? Y no es lo mismo que un secretario de gobierno de un estado que un sujeto que forma parte de la sociedad civil y ha estado en el activismo por mucho tiempo, pero quiere llegar a ser gobernador. Pues
cada uno de ellos tiene sus condiciones. Entonces, al que es funcionario público le dicen, oye, para no estar en desventaja respecto de todos los que no son como tú no te promuevas, tú no gastes dinero, tú no acudas a actos públicos. Y en fin, en esa determinación de la libre expresión, del libre ejercicio del desarrollo político de esta persona, por ejemplo, este es una matiz bien interesante de derechos políticos electorales, fíjense, surgida en la opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana, pero que está en debate en nuestro país hoy en día. Antes, cuando yo empecé a ver esto en propio Tribunal Electoral en 1996, la libertad de expresión no era un derecho político electoral, no era. Y ahora dice la Corte Interamericana, ya hace tiempo dijo, pues, no, la libre expresión de ideas es una piedra angular misma en la existencia misma de la sociedad democrática. En consecuencia, puede ser un derecho de contenido político. Pero de acuerdo a las reglas de nuestro país, es o no es, valdría la pena que lo elevaran a la Corte. Claro, no se quieren esperar 20 años a que les resuelva, o 10 años a que les resuelva la jurisdicción internacional, de la cual, compañeras y compañeros, hablaremos de manera más amplia en la sesión del lunes. Con esto daría por terminada esta primera entrada, porque voy a entrar con esto en la siguiente, ¿no? En el sistema interamericano de la protección de la Convención Americana se establece la especificidad de los derechos políticos. Vamos a ver las cartas de derechos humanos y vamos a ver estas restricciones que pueden haber por cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso legal. Con eso vamos a tener mucha materia y para concluir con mucha calma con esta idea de los derechos humanos, derechos colectivos y de estas cartas, ¿no? De la Convención Americana de Derechos Humanos para que vean cómo están reglamentados los derechos ahí, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles, Políticos y Sociales, y hablar de los sujetos responsables y los efectos horizontales de los derechos humanos. ¿Alguien quiere hacer alguna participación? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere expresar su voluntad? Yael, por favor, absorbe. Buen día, doctor. Buen día a todos. Buen día, Yael. Me surgió una duda en cuanto a lo que estábamos platicando de los grupos indígenas. Nos comentaba, bueno, hizo el comentario de que pudiera llegar después un indígena a la presidencia, que me decía, no, pues lo veo complicado. Yo también lo veo un poquito complicado, pero relacionándolo con otra idea que hizo de que los derechos se van garantizando en la medida que son reclamados, me surgió la idea de que a lo mejor uno de estos grupos pues se visibilizara muchísimo, hiciera mucho ruido, mucho movimiento y que dijera, oye, pero pues no tendrían por qué excluirme de esto y lo exijo y lo exijo y lo exijo y háganme, y lo comparo un poquito con lo que dijo, a lo mejor a la siguiente le tocan a las mujeres la campaña o un cargo presidencial, pero que dijera este grupo, no, espérame, a mí me toca más y me toca primero porque yo soy un grupo más vulnerable y incluso que las mujeres, ellas ya tienen una paridad reconocida a nivel constitucional, yo ni eso tengo, entonces me toca y me toca a mí primero. Bueno, órale, te toca a ti y no importa que no esté preparado, porque para la paridad no preguntaste que las mujeres tuvieran que estar preparadas o algo, nada más por ser mujer. Entonces yo nada más por ser indígena, ponme. Bueno, ya, presidente indígena. Después de eso dicen, órale, ya nos toca a las mujeres, ahora sí. No, espérame, apareció otro grupo, los afrodescendientes, y estoy todavía más vulnerable incluso que los indígenas, porque somos menos, porque somos tantos. Entonces me toca a mí y lo exijo, y te toca a ti. Bueno, órale, nada más por ser afrodescendiente, vas a la presidencia, le toca a uno. Y así nos podemos ir con miles de grupos. Tendría que haber algún tipo de limitación en esta progresividad de los derechos humanos, o existe algún tipo de
de límite para, digo, porque la interpretación me parece que tiene que ser progresista, siempre a favor, en protección. Y no digo que necesariamente esté de acuerdo con este ejemplo, no es un ejemplo nada más para la clase, pero tendría que haber algún tipo de limitación o de protección para que no llegara a un caso extremo como este. Bueno, te diría, gracias por la pregunta, Yael. Yo te diría que quizá la parte más complicada de la teoría de los derechos humanos es justamente en que no existe posibilidad justamente de hacer una jerarquización de los mismos, de una priorización del ejercicio de los mismos, sino que aquí al final del camino estamos en una conjunción y ejercicio de múltiples y que no están y no son disponibles de manera inmediata para todas las personas. Es curioso porque hablamos de derechos universales, derechos humanos, etcétera, etcétera, y luego cuando vemos el ejercicio, Yael, vemos que es quizá lo más contradictorio del mundo, porque al momento de hacerlos disponibles no es fácil llegar a una conclusión, ¿no? Ponía ese ejemplo de laboratorio precisamente es porque ¿qué criterio vamos a tomar? Puede haber una reglamentación y es un poco lo que les quería vender o que lo que quería vender esta reforma. El tribunal al final del camino como que se le ocurre, nos saca ocurrencias en interpretación y crea derecho y eso no crea certeza jurídica. Eso dice un poco la exposición de motivos. Puede ser, pero el tribunal está llamado a proteger los derechos fundamentales. ¿Pueden existir reglas de disposición o de ejercicio de los derechos fundamentales? Sí puede haber. Habría que ver si las mismas tienen un parámetro de razonabilidad, de efectividad y de necesidad. Esos famosos test de proporcionalidad al momento de analizar su vigencia, su convencionalidad o su constitucionalidad. Pero yo creo que cualquier ejercicio de reglamentación efectiva de los derechos debe de partir de razonamientos lo más objetivos posibles y que traten de evadir la colisión con otros derechos, o sea, traten de salvar un tema de interpretación, insisto, y de disposición de los derechos de la manera más aceptable posible. ¿Y eso qué es? Pues terminan por ser en el ámbito subjetivo del juez o del legislador. Por ejemplo, y con esto espero ser lo más claro posible, el ejemplo del indígena y de los grupos vulnerables es muy difícil, el de la mujer no es tan difícil, ¿no? Porque el de la mujer es por el simple y sencillo hecho, digamos, de hecho, de ser los géneros distintos, hombre y mujer. Hay un problema muy grave, Yael, cuando entonces aquí metemos a todas las personas de la comunidad LGTBQ y más, ¿no? Donde ahí no tan solo hay dos géneros, hay una multiplicidad de categorías. Y como bien dices tú, ellos pueden llegar y decir, a ver, ya les tocó a las mujeres, yo no soy mujer, ni soy hombre, yo soy trans, o soy pansexual, o soy asexual. A mí me toca. ¿Cuál sería una posible solución a este tema? Pues hacer una ponderación de valores y verificar si en el caso concreto, en efecto, la tutela de ese derecho específico, que sin duda lo tiene, no va en contra de la tutela de otros derechos que se pueden estar afectando también. Ese es parte del problema de los derechos humanos. Y la parte de los derechos humanos es justamente la indisponibilidad que tienen al momento de ser ejercidos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos los tenemos todos, y todos quiere decir todos los de una misma categoría. Los que nos asumimos, nos consideramos y somos hombres, somos una categoría, pero y de ahí en fuera van varios. Y eso es por el ámbito del género. Están gentes indígenas, que tienen una categoría distinta por otras razones. ¿Estamos? ¿Cuál sería una solución al caso concreto? Temo decirte que no la tengo, pero de momento, por ejemplo, a mí me parece que en el caso de los grupos vulnerables, una manera razonable de establecer acciones afirmativas a su favor es no tan solo además del reclamo, no tan solo a partir del reclamo que se haga, sino a partir un poco de la cantidad y de la proporción de población que representan, ¿no? Si hablamos que la democracia, por ejemplo, es la regla de la mayoría,
¿De cuál mayoría? Incluso ese contenido es muy relativo, porque es la mayoría de los votantes. Por eso mismo algunos sistemas electorales nos requieren el tema de la mayoría absoluta y por eso se establecen las dos vueltas, ¿no? Quien tiene la mayoría absoluta de votantes en la primera vuelta ya ganó. Y ya no hay necesidad de hacer segundas vueltas. Si hay segunda vuelta, con la mayoría de votos, no importa tanto. Entonces, en ninguna de las dos votaciones se alcanza la mayoría de voluntades para que, bueno, en la segunda sí, siempre, pero no menos se alcanza que en la primera. Bueno, en algunos casos específicos sí ha pasado. En Paraguay, en Uruguay, no recuerdo en cuál de los dos, la segunda vuelta obtuvo más votos que en la primera vuelta el candidato, uno de los candidatos ganadores, y también en algunos países europeos. Pero, ¿qué te quiero decir? Que esa regla de la mayoría puede ser, en su caso, termina siendo una regla numérica, ¿no? Aritmética, puede ser una regla para poder resolver conflictos y disputas entre derechos, entre categorías de personas discriminadas, ¿no? Por ejemplo, habría soluciones que serían prácticamente imposibles de remediar, ¿no? Si, por ejemplo, insisto, un indígena quiere aspirar al cargo por el hecho de ser indígena y argumentando una cosa muy interesante, podría decir, nuestro Estado mexicano está reconocido en el artículo 2 constitucional como un Estado pluricultural, ¿eh? Aquí se vinieron a sentar los españoles previamente a comunidades originarias. ¿Qué no tengo yo un mejor derecho que todos ustedes son mestizos? No me atrevo a contestar, Yael, porque la verdad es que sería un ejercicio de ponderación de casos bien específicos. Pero pueden, o sea, el tema es, insisto, que se puedan resolver de manera razonable. Por eso vamos a ver en la siguiente sesión cómo estos instrumentos interamericanos establecen más o menos cuáles pueden ser las reglas de limitación de esos derechos y en su caso cómo la jurisdicción no necesariamente los puede limitar, pero los puede no hacer disponibles por respetar el ejercicio de un derecho que en la ponderación específica pudiera ser de mayor entidad. Entonces, es un conflicto que se puede dar, se puede generar y que hoy en día no me atrevería a decirte cuáles son las reglas. ¿Deberían existir las reglas? No creo que haya arbitrio suficiente ni claridad suficiente para poderlo resolver de manera lo más justa o razonable posible. Pero el que se establecieran reglas en la legislación no necesariamente salvaría el problema, porque a lo mejor las reglas podrían ser decretadas irracionales o innecesarias o desproporcionales. Entonces, no sé, es un grave problema que no está resuelto. Volvemos al asunto, todos los derechos humanos de la última generación, los derechos a la comunitarios que se llaman, ¿cómo se hacen efectivos? Bueno, en materia indígena hay muchos ejemplos en el Tribunal Electoral donde sí se ha podido vincular, pero hay derechos comunitarios que no se pueden hacer efectivos, como derechos individuales no se pueden hacer efectivos en la jurisdicción ordinaria porque no están disponibles simple y sencillamente. Te pongo el ejemplo del derecho al medio ambiente sano. En la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, un día a la semana por lo menos hay contingentes ambientales, ¿no? Oye, se está violando mi derecho humano, sí, desde luego. Lo mejor que puedo hacer yo como gobierno es decir, oigan, se apagan chimeneas, no funcionan fábricas y en México, por ejemplo, no circulan los coches, aquí ya también se está verificando, etcétera, etcétera. Ok, y tú me puedes decir, oiga, pues esa vigencia está muy, muy regular, porque realmente no garantiza nada. Bueno, es lo que puede hacer el Estado, efectivamente. Pero para que veas cómo el crecimiento de los derechos humanos es directa o inversamente proporcional a la capacidad de cumplimiento por parte de los estados. Entonces, es un problema muy complejo el que planteas y me temo que no de fácil solución. Una solución, sin duda, que pudiera partir del consenso, porque aquí hay una parte muy importante. No es que los derechos humanos sean indisponibles o disponibles por consenso, no, eso no estoy sugiriendo eso. Pero el consenso político o el consenso de una comunidad respecto de reglas claras ante soluciones difíciles pudiera ser aceptado y asumido por toda la sociedad. Por ejemplo, a los hombres no nos quedó otra más que aceptar la paridad en todo.
no había para dónde hacerse. Pero digamos, la solución no fue irracional, porque ya lo platicábamos, las mujeres son más que nosotros. No es, y la lógica y progresividad del derecho de ellas ha ido hacia allá. Y yo creo, y lo digo con respeto, absoluto respeto, yo digo que ya ahí vamos ya casi parejitos, ¿no? Faltan muchas cosas respecto de ejercicios individuales y específicos del estoy de acuerdo. Todavía es mentira que tengamos una igualdad sustantiva. Me parece que no. Pero para allá vamos, ¿no? Todo lo que vaya hacia allá, hasta ahí va. El tema es, en el caso hombres, mujeres, el asunto puede ser más fácil de resolver. En los otros está muy complicado incluso, por ejemplo, hacer disponibles los derechos humanos a los migrantes, a la gente en situación de calle, que no tiene ni siquiera, déjate ya para comer, no tiene una identificación. Entonces, o sea, hay muchas complejidades. O sea, el derecho a la vivienda digna, yo lo estudié, ya estaba recién puesto cuando yo estudié en cuarto año, garantías y amparo se llamaba la materia. Ya estaba el derecho a la vivienda digna. Decía mi profe de constitucional, el ministro Saldívar, decía, ¿y cómo vamos a hacer efectivo ese derecho? Vayamos a los tribunales a promover un amparo a ver si nos da una vivienda digna. Se reía, ¿no? Decíamos, ¿y cómo le hacemos? Y ya salía con la explicación constitucional de que eran normas programáticas y que el Estado y la teoría constitucional y la de los derechos humanos trataba de pues, generar esa universalidad, pero que en la realidad la disposición igualitaria de los derechos humanos, esa isonomía de la que hablaban los griegos, era muy complicada de aspirar en una práctica diaria. No sé si con eso metí más problemas o te resolví algunos puntos de tu duda, Yael, no, pero desde luego son puntos muy complejos para discutir, ¿eh? O sea, son cosas no resueltas. Sí, por ahí olvidé mencionar en el tema de los indígenas que pues había que considerar también la suplencia de la queja, que si en algún momento se iniciaran un procedimiento ante un tribunal, pues tienen la suplencia de la queja completa. O sea, me parece que el tribunal, pues ahí, si tuviera que valorar contra el derecho de otro grupo, pues procesalmente ya tenía, digamos, una ventaja, el grupo indígena. Muy a propósito, el profesor, no recuerdo ahorita el nombre, nos ponía el ejemplo de unas elecciones que hubieran en Guerrero. Una candidata era mujer e indígena y el otro candidato era varón, heterosexual. Bueno, esto ya no tenía mucho caso, ¿no? Pero no, él ya sabía el desenlace de la resolución, pero nos decía, ¿cómo ven? Se fueron a juicio. ¿Cómo ven cómo creen que se haya resuelto? A modo de trampa, ¿no? Para invitarnos a la reflexión. Y le decíamos, bueno, pues es que aparentemente, procesalmente, a lo mejor está en desventaja él, porque el otro tiene la suplencia de la queja completa por ser indígena. Y luego que se le va a juzgar con perspectiva de género, y el otro no tiene ninguna ventaja, o sea, creo que le va a ir mal. Al final no. El tribunal siempre pone lo prudente, prudentemente resuelve, pero pues sí nos invitaba a pensar con eso, decía, ¿hay alguna ventaja por pertenecer a estos grupos en contra de otra persona que no sea de esto? Y por eso era la pregunta, o sea, ¿tendría que haber alguna limitación o en algún punto si están en una desventaja las personas que no pertenecen a estos grupos? Pues que ya lo comentamos mañana, doctor, porque creo que ya llegamos a la hora. Ya se nos está cayendo. De hecho, Cindy, a ver, echa, por favor, no voy a dejar que no participe. Sí, lo seguimos platicando. No, sí, si gustan lo seguimos platicando el lunes, nada más así como para puntualizar que este caso de Yael yo creo que nos deja muy claro, o al menos ahí me deja muy claro, que no podemos dejar fuera al Tribunal Electoral en un tema de implementación de acciones afirmativas. O sea, la ley es general y no puede prever todos los supuestos. Las sociedades van evolucionando, los derechos van evolucionando y el legislador pues no puede estar cada cierto tiempo haciendo reformas. Entonces de ahí, o sea, este caso de Yael, o sea, a mí se me hizo muy, muy ejemplificativo
y además de ello, o sea, pues cada caso tiene su particularidad. Y bueno, nada más en lo que usted comentaba de la edad que se estableció para ser diputado, senador, o sea, ahí también, o sea, se debe analizar, creo, desde varias perspectivas. O sea, aquí sabemos que la elección de estas personas es un tema eminentemente político. No estamos hablando ni de capacidad intelectual, ni de experiencia, ni de tal, porque para muchos, yo hasta reflexionaba, o sea, a lo mejor alguien de 18 años, por la fecha en que los cumplió, por la fecha en que fue un proceso electoral, a lo mejor y ni le ha tocado votar, y aún así ya, o sea, ni siquiera he ejercido el sufragio, pero ya va a ser votado, ¿no? O sea, ni siquiera he experimentado esas situaciones, pero hay que partir de la base de que estos cargos, le digo, no son por un tema de experiencia, de capacidades. Incluso en una ocasión un diputado me dijo, oye, tú no puedes cuestionar mis capacidades porque yo para eso tengo a mis asesores, yo no soy todólogo, o sea, yo llegué por un tema político, por mi habilidad política y por mi postura dentro del partido, dice, pero mi tema legislativo, de expertise y tal, lo desarrollan mis asesores, ¿no? Entonces, o sea, como cada tema, o sea, tiene sus particularidades, atiende a ciertas naturalezas y como en otros cargos, por ejemplo, o por así decirlo, para ser diputados, senadores, o sea, que quisieran las cuotas, pero como a estos grupos en situación de vulnerabilidad, cuando se les da cuotas, donde ya aplican exámenes, donde van a entrevistas, ahí sí ni siquiera se cumple la cuota. O sea, cuando es, ¿sabes que voy porque nada más soy así, o pertenezco a este grupo? Y cuando voy porque además tengo ciertas capacidades, ¿no? Entonces, o sea, este tema pues es muy amplio, muy discutible, muy apasionante, y como dice usted, nada está dicho, ¿verdad? Y ya. Y seguimos platicando el lunes. Una disculpa, pero ahora sí ya estamos invadiendo la clase de alguien más. Nos vemos el lunes y el lunes seguimos platicando. Gracias, doctor. Buen día. Me da mucho gusto saludarlos. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias.